Oye, aquí en México fue la primera vez que yo me enteré de la existencia de los chistes de gallegos. Claro, claro. Pero ¿por qué los gallegos? Te cuento chistes de gallegos, ¿eh? No sé, mira, yo creo que cuando llegaron los gallegos, que empezaron a migrar mucho, había crisis en Galicia, en esa zona, como siglo XIX, creo, entonces empezaron a migrar mucho. Y yo me imagino, yo qué sé, yo me imagino a mis tíos que viven en un pueblo cerrado y dicen, me tengo que ir, escuché que al otro lado me va a ir mejor. Entonces, de repente, estar en un pueblo cerrado a venir a Latinoamérica, entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es? Y entonces, claro, la gente venía a trabajar. Es como que nosotros también tenemos chistes de chinos en España. Que porque Claro. los chinos vienen a trabajar y van a trabajar y no hacen otra cosa, no se los ven en otro lado. Yo me imagino que los gallegos eran un poco así. No se los ven en otro lado, entonces hacemos chistes de chinos. Entonces yo siento que tiene que ver porque éramos un poquito los gallegos que vinieron un poquito raros pues no sé. Y también porque vinieron muchos de repente. Ya. Yo siento que tiene que ver, y estarían, no sé, la verdad no sé, pero me imagino que tiene que ver con que eran los otros, eran los raros, venían muchos, Hablaban. hablaban raro también, hablaban raro. Tengo chistes de gallego, te cuento chistes, A ¿eh? ver, cuéntame uno. Mi chiste de gallego favorito, y luego te digo por qué es mi favorito, es este. Este es un gallego que le dice al otro, ¡ay! Por mi cumpleaños me regalaron una mini cadena. Y dice, ¿pero por qué hablas así? Es que me queda muy ajustadiza. Y me gusta porque no son gallegos, es acento del sur. O sea, son andaluces. Sí. Sí, sí. En Alemania también tenemos una región a la que siempre le echamos, güey. O sea, los Ostfriesen son, ¿Los bueno, qué? sí, Ostfriesen, bueno, es en el norte de Alemania, una parte de, donde hay varias islas. Y ahí sí, como que para nosotros son como, pues en los chistes, ¿no? Los tontitos, aunque nunca he conocido a nadie de ahí, pero... Pero también hablan raro, entonces, también allí, claro, que son alemanes. Sí, sí, hablan un poco así, ¿sabes? Sí. Que es A veces por curioso, eso. es curioso los acentos, lo que hablábamos, ¿no? Porque tú me dices, no, allí hablan raro, hablan así y tal, y para mí todo es alemán. igual que para mí, ¿no? Sí. El acento gallego, el madrileño. A ver cuando sacan. Bueno, sí hay chistes de alemanes también, pero normalmente la mayoría tienen que ver con nuestro pasado. Pero a ver, otros chistes de alemanes que no tengan que ver con esto, pocos, realmente. Mira, hay otro chiste. Este ya es de gallegos. ¿Vale? Los chistes de gallegos en Galicia, los gallegos suelen ser los listos. En Galicia son los listos. Ah, claro, por Entonces, supuesto. claro. Esto es un alemán, un inglés y el listo. Ajá. Entonces es como. Había, por ejemplo, uno. Está el cuerpo de policía. El cuerpo de policía de Inglaterra, Scotland Yard. Y bueno, voy a meter un alemán. El cuerpo de policía alemán, no sé cómo se llama. Polizei. La Polizei, ¿vale? Entonces va, a ver quién gana. Y el cuerpo de policía gallego. A ver quién gana. Vamos a soltar este conejo en el bosque y el primero que lo alcance es el mejor cuerpo de policía. Vale, perfecto. Echan el conejo, vas con Lanyard y nada, 5 segundos. Ok, perfecto, muy bien. Sueltan otra vez el conejo, va la Polizei, 2 segundos. Perfecto. Echan el conejo, va el cuerpo de policía gallego, la Guardia Civil, 5 segundos, un minuto, media hora, un día, 2 días, ¿qué pasa? Y llegan los guardias civiles con un cerdo así magullado. Y los guardias civiles habla y dice: soy un conejo, soy un conejo. Ah, sí, es bueno. Pero qué bien que en Galicia los gallegos en los chistes son los chilos. Los listos, sí. Ok. Y entonces, cuando llegaste a México hace 7 años, ¿me podrías describir cómo fue cuando saliste del avión? ¿Qué fueron tus primeras impresiones? Bueno, la primera es que me gustó, me sentí cómodo. Me sentí muy cómodo. Es como que vi que ilusión. La primera impresión fue como de ilusión, hay algo ahí como nuevo. Es como, wow, es una nueva aventura esta. Porque aquí no tengo, bueno, ahora ya tengo amigos y tal, pero no tenía nadie. Y mi primera impresión fue que también hay una cosa que tú quieres que todo salga bien. Entonces tienes los ojos así, abiertos así. Y la verdad es que conseguí un depa rápido con gente que me abrió sus puertas. Un amigo venezolano, Sam, que estuve año y medio viviendo con él. Y me gustó todo. Me gustaron. Una de las cosas que más me gustó al principio eran los tianguis. Era como. Y de repente era un mundo nuevo. Era parecido
hablamos el mismo idioma, pero con muchas diferencias. Y de repente empecé a ver también como que era más fácil acceder a los directores de casting, que allí en España no. Era como que era todo parecía más fácil y me sentí muy, muy a gusto. Me sentí muy a gusto muy pronto. También es cierto que durante cada mes, el primer mes me parecieron 3 años, porque es Ya. como que era muy Sí, intenso sí, sí, todo, sí, era sí. como pasaban muchas cosas en esta ciudad. Pero, pero sí, sí, de hecho aquí sigo, 7 años después. Yo dije, bueno, tengo que estar por lo menos un año para saber de qué va. Y nada, ya enseguida me di cuenta que me iba a quedar más Órale. tiempo. O sea, actuación es tu profesión, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Hay un proyecto. Una de las cosas que decía es tengo que hacer por lo menos un capítulo en una novela. Quiero decir eso de María Fernanda, tú sabes. Bueno, aunque esto no es mexicano, pero. Entonces, y era como por una anécdota. Y luego aquí he trabajado cosas raras. O sea, por ejemplo, yo que siempre me he considerado más gallego que español, pues ya sabes, como por las culturas que hay allí en España. Bueno, ahora aquí me llaman el español y hice un comercial donde era un estereotipo de español. Eres un comercial que ahora está otra vez en el aire. Entonces me pusieron una boina, un chaleco. Era el estereotipo del gallego de los 80 aquí y tocando flamenco. Entonces era como yo digo, no, pues me veo en el espejo y digo, no puede ser, estoy haciendo una imitación de un español, estoy poniendo todos los clichés que hay aquí sobre el español. En un personaje. Me van a matar cuando llegue allí. Y efectivamente lo puse en algún sitio. Dice, es así, en español hablamos. Ya, yo qué sé. Pero era muy divertido. Órale. Y también hice doblaje en una película de cine para adultos. Oh, Se yeah. puede decir, no por. No, No se ¿hiciste puede. doblaje? Dije no, sí. Sí, sí. Pero ¿por qué se doblan esas películas? Bueno, ahora te cuento la anécdota y luego te cuento de dónde. Ok. Me llegó el casting y yo dije es una buena anécdota para contarle a mis nietos. Y tenía que decir, esto era verdad, era, hola, soy el electricista, ya veo dónde está el problema, no se preocupe que tengo aquí una herramienta muy grande y luego... Te juro, te lo juro. Y luego tenía que improvisar un orgasmo. Y improvisar. Y dice, tú improvisa. Me dice, bueno, pues voy a improvisar. Entonces yo me lo tomé en serio. Puse aquí el micro. Esta era una grabación de audio que tenía que mandar. Sí. Entonces aquí puse un pantalón con la cremallera. Y dice, tengo aquí una herramienta muy grande. Empecé a poner efectos de sonido. Me lo pasé bien. Y como me imaginé que estaba en un convento. Y luego me contestó el del casting. Ja, 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 ja. No es un convento. Son hermanas, pero no es un convento. Pero está bien, sí.